Hola, hoy voy a dibujar un paisaje en la lejanía y su reflejo en el agua. Empiezo dibujando la línea del horizonte a una altura bastante elevada porque quiero reflejar sobre todo el agua y el reflejo de los árboles y los edificios en el agua. Marco bien la línea de horizonte a lápiz. Y ahora voy a hacer toda la orilla del lago, todo el borde, que es un poco curvado en la parte de abajo. Una vez que tengo todo el borde del lago dibujado, voy a dibujar los árboles de la izquierda. Empiezo por estos dos troncos muy grandes que van a estar en primer plano. Hago simplemente la silueta, aunque sea pisando, como veis, sobre el borde del lago, porque luego ya borraré esas líneas. Marco un poco el borde del lago, que es de piedra, diferente a toda la orilla, que es de césped. Y ahora voy a dibujar entre los dos troncos un pino que aparece ahí en la orilla al fondo. Dibujo el tronco y la copa, simplemente la silueta del árbol. Ahora voy a dibujar el fondo. El fondo ahí arriba tiene como dos capas, digamos, simplificando. Sería una capa de los árboles que forman parte de la casa de campo y luego al fondo otra segunda capa que son los edificios de Madrid al fondo. Se verá un poquito de la Torre España, se ve el Palacio Real, se ve la Almudena y se llega a ver incluso a la derecha San Francisco el Grande. Todo, toda la parte de árboles hago simplemente la silueta, marco algún árbol que sea un poquito destacado, un poquito grande, marco también dos edificios muy planos de ladrillo que hay al fondo, los marco como dos rectángulos y destaco sobre todo unos árboles muy grandes que hay al fondo a la derecha, a la izquierda hay otro, son cedros, son enormes y le dan un poco de personalidad al paisaje. Siempre que se pueda hay que intentar en este tipo de paisajes hacer un fondo más o menos uniforme, pero luego destacar algunos de los elementos, como por ejemplo estos árboles que nos dan un poco referencia de dónde estamos exactamente. Una vez que tengo toda la línea de los árboles, voy a empezar ahora por la izquierda con la silueta de la ciudad. Dibujo la cúpula de San Francisco. Ahora voy a dibujar la Almudena, marco el límite izquierdo y marco ahora el eje de simetría de la cúpula. La cúpula empiezo haciéndola con un círculo, hago luego unas rectas y una línea horizontal, con eso me queda más o menos marcada la cúpula. Aquí en este dibujo a lápiz es importante sobre todo poner bien las proporciones, las distancias entre los elementos y lo que ocupa cada bloque grande. Como veis, la almudena la estoy exagerando un poquito. Si os fijáis, la foto no es tan grande, es un poquito más pequeña, pero a mí me viene bien que destaque un poquito para que se vea bien. Continúo luego por los edificios de la izquierda, voy a dibujar primero, voy a marcar el cedro este que decíamos que está a la izquierda, que me sirve tanto para personalizar el paisaje como para tener una referencia de hasta dónde llega, por ejemplo, el Palacio Real, dónde empieza la Plaza de España, etcétera. Marco entonces el edificio principal del Palacio Real y le hago algún detalle significativo que destaque por arriba en la silueta, como esta cúpula.
Ahora voy a marcar ya el resto por detrás y ahí al lado del tronco voy a poner ya el edificio España, la Torre Madrid que asomaría un poquito por ahí. Simplemente la silueta, porque luego eso lo vamos a hacer a color. Puedo marcar también algún detalle del tronco para tener luego una guía a la hora de hacer el color. Y voy a ir marcando también para tener una referencia el reflejo de todos los árboles, y tanto de los árboles como de los edificios sobre el agua. Esto realmente luego no se va a ver a lápiz, es simplemente una guía para que cuando dé el color tenga un poco de referencia de lo que debo manchar. A la hora de dar color hay que darlo bastante rápido siempre, entonces cuanto más ayuda se tenga de lápiz para dar el color exactamente en su sitio, pues mejor. Como estas son líneas que luego los va a tapar el color, no me importa. Hay que intentar que el reflejo de la silueta sea más o menos simétrico con respecto al dibujo original de arriba. Es como un espejo. Como veis, se repite la imagen de arriba a abajo, aunque con distintos colores. Ya tendríamos el dibujo a lápiz. Entonces vamos a humedecer el papel para empezar a hacer todo lo que es el fondo. En este caso el fondo va a ser, voy a imaginar que tuviera simplemente un lago con un cielo arriba que se refleja abajo. Voy a empezar entonces haciendo todo lo que es el fondo, el cielo y su reflejo en el agua. Veis que está brillante el papel, eso quiere decir que está todo bien humedecido. Tampoco hace falta echarle demasiada agua, pero sí que esté todo uniformemente. Ahora con un pincel grueso de un 12, un 14 por lo menos, con un color amarillo, un amarillo cadmio con un poco de naranja, voy a ir haciendo alrededor de la línea del horizonte que había marcado como el fondo del lago. Voy a ir dando color amarillo, centrándome sobre todo en la línea del horizonte y luego degradándolo hacia arriba y hacia abajo sin que llegue a los extremos del papel, todo de forma simétrica tanto arriba como abajo de la línea del horizonte. No os preocupéis porque quede muy oscuro, muy brillante el color en principio, porque luego va a secar y va a aclarar bastante. Pero sí que es importante que se vaya formando un degradado un poquito más intenso en la línea del horizonte y que se vaya diluyendo luego hacia arriba y hacia abajo. Una vez que tenemos esto y cuando esté todavía húmedo el papel, es muy importante que haya bastante humedad, vamos a hacer arriba una banda de color cian mezclado con un poco de ultramarino. Esto va a ser el cielo, que se va a fundir con el amarillo, puesto que es bastante temprano, son las 8 y pico, 8 y media, y se ve un poquito todavía del color del amanecer. Abajo lo que hacemos no es dibujar el verde del lago, sino que vamos a dibujar el cielo reflejado en la línea del horizonte. O sea, hacemos una imagen simétrica de lo mismo que hay arriba en el cielo, lo dibujamos abajo sobre toda la parte inferior del papel. Con esto nos va a quedar como unas 3 bandas, azul, amarillo, naranja y azul de nuevo, que va a quedar lo más uniforme posible. Movéis el cuaderno un poquito hacia arriba, hacia abajo para que se distribuya bien el color. Podéis rematar un poquito en el pliegue de las hojas, que siempre se acumula ahí un poquito más de pintura. Mientras que esté húmedo todavía podéis intensificar la parte de abajo, puesto que en este caso no es totalmente simétrica con respecto al papel la imagen, sino que la línea del horizonte está muy arriba. Entonces la parte de abajo
que se refleja en el agua puede ser un poquito más intensa porque el degradado es más ancho en esa parte que en la del cielo. Podéis rematar luego también un poquito la parte de arriba del cielo, darle un poco el borde que queráis, el contorno un poquito más definido y un poquito más oscuro para acentuar el degradado. Una vez que esté acabado este degradado, lo dejamos secar bastante bien. Es importante que seque mucho, que quede totalmente seco, para luego poder ir trabajando sobre seco en toda esa base que hemos dado. Hacemos un color violeta muy oscuro con un poco de ultramarino y granate. Y con este color violeta vamos a ir haciendo primero toda la silueta de la ciudad. Es importante que sea con un color muy oscuro, muy intenso, aunque luego va a aclarar un poco, y que saquemos en lo posible todos los detalles pequeñitos que se pueda de esta silueta. No simplemente hacer una línea quebrada de edificios, sino hacer las cúpulas, hacer todas las agujas de encima de las cúpulas y la mayor cantidad de detalles posibles. Para esto se puede hacer con un pincel de un número 4, 3 o alguno muy finito, para que a la vez que se pueda dar bien cantidad de pintura y cubrir toda esa parte, podamos al mismo tiempo hacer detalles muy finitos, como estas estatuas del Palacio Real, que hago como una especie de rayitas verticales. Y luego voy siguiendo hacia la derecha, intento más o menos respetar la silueta real que se ve desde aquí. Dejo alguna parte con un poco de brillo. Ahora voy a marcar bien todas las torres de la Almudena. Lo importante es que la parte de arriba quede lo más exacta posible, las líneas de los edificios queden horizontales y quede bastante detallada. La parte inferior de esta mancha violeta que estoy dando es un poco más aleatoria porque es realmente el límite superior de los árboles. Y ahí podéis jugar un poquito, no tiene por qué ser 100% exacto a la realidad, puede ser aproximado siempre que más o menos se respete la cantidad de árboles que hay abajo y la altura de los árboles. Intentar intensificar todo lo posible, sobre todo la parte superior, para que los detalles queden bien marcados y quedarán, cuanto más contraste haya entre el cielo y los detalles, mejor se verá la silueta. Aquí en la parte de delante de la Almudena está el nuevo museo del Palacio Real, que tiene unas líneas verticales. Eso lo hago dejando algunos brillos en vertical ahí. Sigo toda la parte que hay a la derecha, la cúpula de San Francisco, con la torre, una de las dos torres de delante que se ve ahí, y completo lo que hay en medio con algo así un poco aleatorio de edificios y eso. Una vez que ya queda, no hace falta que seque del todo, pero que quede ya acabada la parte de la silueta de edificios, voy a empezar con toda la muralla de árboles que hay delante, digamos. Voy a empezar haciendo los brillos de los árboles, que serán en un verde intenso amarillento, y lo voy oscureciendo conforme vaya bajando hasta el borde del lago. En la parte inferior del todo intento dar un verde muy oscuro para que haya un poquito de degradado y se vea el volumen de los árboles. Y toda la línea sí que hay que intentar que quede totalmente horizontal, toda la línea del borde del lago. Una vez que esto esté seco, podemos dar algunos detalles como los troncos de los cedros grandes estos que hay y algunas ramas en rotulador directamente con negro, que son unas sombras muy intensas. Y para los árboles viene bien hacerlo en rotulador porque puedes hacer ramas muy finitas y que en pincel no conseguirías hacer. Una vez que esté el esqueleto del árbol, con un verde oscuro voy rellenando un poco las hojas de los cedros. Como veis, ya trabajo sobre seco en el fondo está totalmente seco y queda mucho más marcado que cuando hice el degradado. Las ramas van
siendo más grandes conforme bajamos a la parte inferior del árbol. Y es importante que destaquen también un poquito sobre el fondo para que no se mezcle ahí todo el fondo de árboles, sino que se vea que estos árboles grandes están por delante. No son muy oscuros, son como una silueta que queda por encima de los otros árboles que dibujé al principio. Hay que intentar no llenarlo mucho de color verde, sino que quede mucho espacio en medio, entre las ramas. Primero porque así se conserva toda la silueta del fondo que hemos dado y no se tapa. Y segundo porque queda más ligero el dibujo y queda más fiel a la realidad. Voy a dibujar también, por ejemplo, este árbol grande que hay aquí. Quiero destacarlo sobre el resto de árboles que forman como una muralla. Pues este es un árbol grande que lo voy a hacer en oscuro para que destaque. También esto me sirve para marcar un poquito el edificio de cuadrado este que hay al fondo, de color ladrillo. Y voy dando algunos toques oscuros en algunas partes de la vegetación para que no sea muy homogénea. Ahora voy a empezar por el color del agua. Empezamos abajo por un verde, que es el color real, luego se refleja el cielo y finalmente tenemos una banda verde, que es el reflejo de la vegetación en el agua. Voy a hacer un color que va a ser una mezcla entre el verde y el violeta anterior que había hecho para los edificios. O sea, es un verde muy grisáceo. Es importante que quede un poco diferente del verde de los árboles del fondo. Dejo una línea muy fina sin dibujar, sin dar color, entre toda esta zona oscura verde y el borde del lago. Eso va a ser la orilla del lago. Es importante que se vea bien el contraste ahí, porque si no, como no hay prácticamente dibujo que se vea, ni línea de rotulador ni nada, aquí el dibujo se consigue realmente con el contraste. Continúo lo que es el agua del lago entre los dos árboles. Todo esto lo he dado con un pincel de un 6 o un 7 intermedio para hacer toda la masa esta grande de reflejo en el agua. Puedo hacer algunas variaciones, algunas zonas más oscuras, y ahora ya empiezo a hacer lo que son las ondas del agua sobre toda la parte del lago. Para eso lo que hago es que la parte de arriba, el borde entre la sombra de la vegetación y el agua, lo hago con trazos muy finitos y muy horizontales, poco aleatorios. Luego voy a intensificar algunas zonas como esta del tronco con rotulador negro. Lo mismo con los otros. Al hacer las líneas estas que están ya dentro del agua, hay que hacerlas un poco onduladas, zigzagueantes, que sean que hagan un poco de zigzag, que es lo que refleja las ondas que hace el aire sobre el lago. Aunque está bastante tranquilo, siempre hay un poquito de movimiento del agua. Ahora con un verde muy intenso amarillo voy a hacer toda la parte del césped de la orilla. Dejo un poquito, un bordecito para todo el bordillo de la orilla del lago. Voy a hacer primero toda la masa de césped que hay en la orilla con este color amarillo, amarillo verdoso, bastante brillante, y luego con un verde un poquito más oscuro voy a darle un poquito de volumen a toda esta parte para que no quede demasiado
uniforme de verde brillante, sino que puedo dar algunas sombras de vez en cuando con un verde más oscuro, sobre todo en la parte de abajo, que es donde va a haber la sombra de los troncos de los árboles. La luz viene del fondo, por lo tanto toda la parte inferior izquierda tiene sombra de los troncos. Una vez que tengo esto más o menos acabado y más o menos seco, voy a oscurecer un poquito más el césped de algunas zonas, como la sombra de los árboles, para que quede todavía más intenso. Y ahora con un color caldera mezclado con un poquito de gris paine, pues voy a hacer todo lo que es el bordillo del lago. He dejado más o menos reservado toda esa parte, el bordillo, y lo hago con un color un poco diferente, más cálido que el del agua, para que se note bien la diferencia y se vea el borde del lago. Ahora con un color azulado muy pálido voy a rellenar toda la parte del bordillo que había dejado en blanco ahí al fondo. Esta parte la voy a hacer en un color azulado para que se distinga bien del verde de la vegetación, y conviene que no sea muy oscura para que haya bastante contraste entre la sombra que he dado de la vegetación y la vegetación, y se vea bien el bordillo. Ahora con un color mezcla de marrón con un poquito de negro y algo de naranja, voy a hacer la parte iluminada de los pinos. Estos dos pinos que hay aquí en primer plano, dejo un poquito de brillo por la derecha, que es por donde viene la luz, y hago esa parte de ese color, y luego con un marrón mucho más oscuro, con un poquito de azul ultravioleta o incluso de negro, voy a ir oscureciendo toda la parte izquierda de los troncos. Los pinos, la corteza es bastante rugosa, tiene como escamas muy marcadas, entonces hay que intentar reproducir un poco esa textura del pino, haciendo pinceladas cortitas que dejen espacio en blanco a la derecha y que queden luego en negro a la izquierda en la zona de sombra. Voy oscureciendo un poquito, veis, con azul ultramarino todo el marrón para que tenga más intensidad, y sigo intensificando las sombras por la izquierda, dejando ya sin tocar la parte derecha para que se quede más brillante. Veis que voy haciéndolo con pinceladas cortas, con trozos, y en la parte izquierda, que es la silueta, es donde realmente hay que marcar mucho la rugosidad del tronco. Y con esto ya quedaría acabado el dibujo. Tampoco hay que tocarlo más, dejarlo un poco secar. Y nada, espero que os haya gustado la demostración y os espero en el próximo. Gracias.